quiero decirles, hermanos, que ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí, no estuvieron aquí el domingo pasado? Los que no pudieron estar. Bueno, espero que alguno de ustedes haya escuchado lo que se compartió aquí el domingo pasado. Creo que ya lo han subido a la página para que usted pueda escuchar y poder estar al día con aquello que se ha estado compartiendo. Estamos en días difíciles, momentos donde necesitamos estar a una, ¿sí? Estar unidos en lo que el Señor quiere hacer en medio de nuestra nación. Así que si usted no lo ha escuchado, le pedimos que pueda de alguna manera sacar un tiempo para que pueda oír lo que el Señor nos trajo a través del hermano Tony Flaquer, el cual es presidente del movimiento Acción Cristiana. Quiero invitarles al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. En armonía con lo que compartió el hermano Flaquer, quiero traer esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, sabiendo que la batalla será larga y también difícil, y que nuestros corazones se van a envolver en todo aquello y necesitamos, como dijo el Señor, salir como el oro y no perecer en medio de la batalla, sino que verdaderamente podamos batallar, como dice Pablo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mateo capítulo 5. Quiero leer a partir del versículo 43, que vamos a exponer desde el 38, pero quiero comenzar iniciando desde el 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, adoramos tu nombre en esta mañana y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual tú has hecho morar en nosotros, por el cual clamamos, Abba Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Oramos que tú nos enseñes, oramos que tú nos hables, oramos que tú nos ministres tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo pueda hablar profundamente a nuestras vidas, oramos que tú nos concedas el denuedo y la gracia
para poder predicar tu palabra como conviene. Oramos que tú puedas enternecer nuestros corazones y cautivar nuestros sentidos de tal manera que todo lo que tú nos quieres hablar, oh Señor, podamos recibirlo. Te pedimos que tu nombre sea exaltado en la predicación, que tu nombre sea puesto en alto en medio de la predicación, y que aún las mentes y los corazones de los que no te conocen sean traídas cautivas delante de ti. Te lo pedimos en esta mañana, oh Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, nos ha tocado vivir en un mundo difícil. Un mundo que está cada vez más confuso, cada vez más complicado, cada vez con más contradicciones, saturado de historias de amarguras, de resentimientos, de odios, de enemistades. En verdad, vivimos en días malos, días muy oscuros. Pero el texto que acabamos de leer también fue dado en un contexto similar al de nosotros, o quizás en un contexto peor, un contexto también muy difícil, de resentimientos, de odios, de amargura y de grandes separaciones. Cristo mismo vivió en ese contexto, en tiempo donde los judíos y los samaritanos se aborrecían entre sí, donde no se soportaban el uno al otro, donde los publicanos eran aborrecidos de todos y los pecadores eran despreciados de igual manera. Y el mismo Señor experimentó en su propio ser el ser aborrecido también y de ser odiado y aún no ser recibido en la casa de los suyos. En verdad, son días muy difíciles para el amor. Días muy difíciles para el amor, sobre todo para el amor al prójimo. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos si amando no somos amados? ¿Qué hacemos si nos aborrecen? ¿Dejamos de amar? ¿Qué hacemos si al hacer bien nos pagan con mal? ¿Devolvemos mal o dejamos de hacer el bien? ¿Qué hacemos en estos días en los cuales se promueve a nivel global la ideología de género? ¿Cómo respondemos aún en nuestros corazones a este conflicto, a esa amenaza para nuestra familia, a esa amenaza para nuestros hijos, a esa amenaza para nuestro país? En verdad, el amor está en juego, hermanos míos. El amor está en jaque en nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia aquellos que promueven tales males y tales aberraciones? La batalla es difícil y será larga. ¿Qué sentimientos debemos abrigar hacia ellos? ¿Cuántos han sido tentados en estos días, hermano? Estos días por mi mente han pasado pensamientos terribles, quiero decirle. Malos sentimientos. ¿Qué sentimiento debemos abrigar hacia estas personas? Hacia el ministro de Educación, hacia el mismo presidente de la República. ¿Qué sentimiento debemos abrigar hacia ellos? Hacia los que han sometido esta ordenanza, hacia los que han sometido las 3 causales para el aborto,
¿Cómo vamos a responder como creyentes delante del Señor? Al odio, a la maldad, a la persecución contra la verdad. Creo que este texto es muy revelador y difícil de recibir, contrario a nuestra naturaleza. Sí, nuestra naturaleza se desconcierta ante este texto, pero este texto no solo regula nuestros sentimientos y nuestros pensamientos hacia nuestros enemigos, hacia nuestro prójimo, sino que regula todas nuestras relaciones. Miremos en primer lugar cómo el Señor nos llama a amar como Dios ama. La regla está alta, el estándar está bien alto. Porque no se nos llama a amar como los hombres aman. No se nos llama a amar como mamá ama, como papá ama, como mi hermano ama, como el que más ama, como los apóstoles aman. Se nos llama a amar como Dios ama. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa cláusula me parece muy lógica. ¿Cuánto le parece lógica esa? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, nunca tu prójimo será tu enemigo. Levítico capítulo 19, versículo 18, leemos: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿De dónde habrá salido odiar a tu enemigo? Ciertamente no de Dios. Pero la tradición lo introdujo, interpretando mal las escrituras o interpretando las escrituras conforme a lo que el corazón decía que era lo correcto. Ellos pensaron: si Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, entonces nuestro enemigo no puede ser nuestro prójimo. En otras palabras, no deberíamos amar a nuestros enemigos porque no es nuestro prójimo. Para un judío en aquellos días, el prójimo era primeramente otro judío. Y en segundo lugar, un judío que no fuera ni publicano o un gran pecador, como ellos lo consideraron. ¿Y por qué pensaron así? Porque quizás es la forma natural de interpretar esto. A nuestros enemigos no podríamos amarlo, no podríamos hacer otra cosa más lógica que aborrecerlos o tratarlo con la misma vara, pero no amarlos. Así es que el mundo piensa y así es que el mundo hace. Pero Cristo nos manda algo que es diametralmente opuesto, contrario a nosotros mismos. Algo que es imposible de recibir para la mente humana natural. Algo que es verdaderamente imposible de implementar en nuestras propias fuerzas. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que os maldicen, a hacer bien a los que os aborrecen y aún a orar por ellos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haga hacerle bien a los que os aborrecen y a orar por los que os ultrajan.
de una forma natural. Tú y yo amamos a los que nos aman. Aún los más perversos aman a los que lo aman. Aunque fueran odiados por los demás, nosotros amamos a los que nos aman de forma natural. No necesitamos fe ni cristianismo para amar a los que nos aman. Pero también de forma natural no queríamos saber nada de lo que nos hacía mal. ¿Sí? Nos salía bien natural. ¿Cuántos son de Cristo? Pero ahora somos de Cristo. Ahora somos de Jesucristo. Nos hemos aferrado a Él por la fe. Y Él nos ha hecho sus hijos. Hemos recibido de Él una naturaleza totalmente distinta. Una naturaleza divina. Una naturaleza que ama. Ahora somos un pueblo diferente. Ahora somos un pueblo singular. Ahora somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, con un espíritu distinto. Un pueblo que está llamado a reflejarle en toda circunstancia. No solo en circunstancias favorables, sino en toda circunstancia, aún en las circunstancias más difíciles. Somos llamados a reflejar su amor, su perdón, su misericordia. Y el Señor nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por ellos. Él nos manda de una forma positiva y no negativa. Él no nos dice no le hagan mal. Él no nos dice no lo maldigan. No, Él nos dice ámenlo, bendíganlo, háganle bien y oren por ellos. En verdad yo creo que todos nosotros necesitamos crecer en el amor. Todos nosotros. Amad, nos dice el Señor. El Señor nos declara que debemos amar a estas personas, no tan solo soportarlas, sino amarlas. Esto en verdad era una verdadera bomba en aquellos días, una enseñanza muy confrontativa. Y no en aquellos días, sino también en estos días. Porque aún la regla de oro, el hombre en su forma natural le da vuelta. Y dice: no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero Cristo lo que dijo fue: todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también con ellos. Lo cual es otra forma de decir: amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Amar a los que os aborrecen, amar a los que nos maldicen, amar a los que procuran nuestro mal, amar a los que quieren introducir ideología de género en nuestro país, amar a los abortistas, amar a los enemigos de la iglesia. Tremendo, hermanos míos. Gracias a Dios no se nos dice que amemos al diablo. Hermanos míos, ¿cuántas veces estamos listos para desenfundar? Pero Cristo nos dice: no, enfunda y ponle el... Cristo nos está diciendo de una manera clara: no importa cómo esa persona nos ha tratado, no importa cómo nos está tratando, no debemos permitir que nos invada la amargura y el resentimiento contra ella.
Pastor, pero no hay pecado donde ya ese texto no aplica. Cuando se meten con tus hijos. Hermano, yo quiero decir que a veces cuando se meten con nuestros hijos, guardamos la Biblia. Hay mucha gente que guarda la Biblia cuando se trata de sus hijos. Pero no. Ama a los que te aborrecen, ama a los que te maldicen, ama a los que procuran tu mal. No permitas que la amargura, que el resentimiento invada tu corazón y tu mente. Hermanos míos, cuando estamos resentidos y amargados contra alguien, esto en verdad no habla del gran pecado que aquel ha hecho contra nosotros, sino de la gran falta de amor que tenemos nosotros hacia esa persona a la que estamos odiando o aborreciendo. Pero Cristo nos dice, ama. Y nos dice, ama con amor de Dios. Con esa clase de amor que Dios tiene para con todos. Con esa clase de amor que Dios tuvo para con nosotros. Con esa clase de amor que Él tiene aún para los malos y los ingratos. Versículo 45. Con esa clase de amor con la que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios bienhechor. Salmo 145, 9. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Él derrama sus bendiciones temporales sobre todos. Y esto es algo maravilloso. Aún a los ingratos que no le reconocen ni le dan gracias. ¿Y por qué lo hace? Por su misericordia, por su amor misericordioso, para que de alguna manera, como dice Pablo, le puedan encontrar y reconocer. Su bondad le guía al arrepentimiento. Isaías capítulo 65, versículo 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Le dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ese es nuestro Dios, el cual nos dice la Escritura que nos amó cuando éramos sus enemigos. Gracias a Dios por Jesucristo. Siendo sus enemigos, nos amó y no nos pagó conforme a nuestras maldades, sino que tuvo misericordia de ti y de mí. En vez de odiarnos y de aborrecernos como en verdad merecíamos, nos ha amado con un amor inquebrantable, con un amor salvador. Alabado sea su nombre. Pablo nos dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la cruz de Cristo es el testimonio más vivo, el testimonio más grande del amor de Dios, del perfecto amor de nuestro Dios por nosotros. Lo puso en una cruz, no por buenos, sino por los malos, por los viles pecadores como somos tú y yo. Miremos en segundo lugar cómo nos dice Cristo que debemos mostrar este amor. Un amor que no es de palabra, sino de hecho y en verdad. Nos queda grande, sí nos queda grande, pero estamos llamados a imitarlo y a tomarlo como norte para nosotros.
En primer lugar, nos dice el Señor que mostramos este amor no pagando a nadie mal por mal. Versículo 38. Oíste el que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hay mucha gente que tiene vivo este texto. Lo tienen enmarcado. Ojo por ojo y diente por diente. Pero Cristo dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Y qué es lo que debemos hacer con el que es malo? Ya él lo dijo, amarlo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale otra en la izquierda. ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Verdad, amados hermanos, que nosotros nunca hemos recibido ese texto como literal? Es decir, no. Pero creo que Él lo modeló. Amén. Lo modeló. Es así. A cualquiera. No como aquel hermano que tenía 6'5" y 250 libras. Y alguien le dijo, si yo te doy a la derecha, tú pones la izquierda. Y él dijo, no sé, a mí nadie me ha dado. Como que le digo, bueno, averígualo. Creo que respondió con sabiduría. Pero hermanos, el texto dice, y es literal, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué? Vuélvele también la otra. ¿Y de qué nos está hablando Cristo? De la venganza y la retaliación. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, no te embrujes con él, dijo el Señor. ¿Qué dice? Déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él. ¿Qué? 2. Hermano, esto es contrario a mí. La carne es débil, dice Pablo, y no puede implementar esto en sus propias fuerzas. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Está en nosotros el Espíritu de Cristo. Ojo por ojo. Esto fue dado precisamente para desalentar la búsqueda de la venganza personal. Ojo por ojo, diente por diente, se aplicaba solamente a la justicia civil, nunca a la venganza personal. Aquí Cristo está reprendiendo y prohibiendo en nosotros, en ti y en mí, un espíritu vengativo, el deseo de desquitarnos, deseo que está en nosotros desde chiquito. ¿Sí o no? Y que nuestros padres nos lo reforzaron. No te quede dado. Usted es un hombre. Si te da, dale. ¿Sí? Y quiero decirle que hay muchos cristianos también que enseñan eso. Para vergüenza de Cristo, cristianos enseñan eso. ¿Sí?
Si el niño llega, papi, me dio un trompón aquí. ¿Y tú qué hiciste? Sí. Le puse la otra. No, hortelera. Le di otro. Ah, bien hecho. Sí, déjame el resto a mí. Pero hermanos míos, esto es lo que el hombre natural hace. Esto es lo que el mundo hace. Pero nosotros somos de Cristo. Rechaza el espíritu vengativo de desquitarse. Primera los Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Unos con otros y para con todos. Cuando pagamos mal por mal, no agradamos a Dios. Nos estamos agradando a nosotros mismos y estamos multiplicando el pecado. Estamos añadiendo pecado a pecado. No tomen venganza, Romanos 12, versículo 9. No tomen venganza, dejad la ira de Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Hermanos, y como adultos, nosotros tenemos muchas formas sofisticadas de vengarnos. Muchas formas sofisticadas de pagar mal por mal. Muchas formas sofisticadas de desquitarnos. ¿Sí o no, hermanos? Levanten la mano los que lo saben. Sí. Nuestra carne dice, ay, lo veo en la bajadita. Está bien. Sí. Y anotamos en un libro, aquí. Su hija cumplió 15 y no me invitó. ¿Cuántos años tú tienes, mi hija? 13. Faltan 2. ¿Acaso Cristo está diciendo que no debemos procurar el castigo de lo malo? No. Él nos manda a amar justicia. ¿Acaso Cristo está diciendo que no debemos procurar la justicia para los malhechores? En ninguna manera. Romanos 13 dice que para eso ha puesto la ley y la justicia, para castigar a los malos. Sí, debemos desear que los malos sean castigados, pero nunca con un sentimiento de venganza o de odio personal. Pablo dice, dejad lugar a la ira de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Nunca digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Hermanos míos, el ejemplo de nuestro Señor es vital para nosotros. Nunca se vengó, nos dice la Escritura, ni con palabra, ni con hechos, ni aún amenazó a sus enemigos. Y si alguien podía amenazar, era Él. Pero primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba su alma. A la causa, al que juzga justamente. No pagando mal por mal, mostramos el amor de nuestro Dios. Porque Él no nos ha pagado según nuestras iniquidades, ni nos ha pagado según nuestras rebeliones.
Antes, al contrario, como son más altos los cielos que la tierra, engrandeció su misericordia para con nosotros. Pero Cristo nos dice algo más. Mostramos este amor bendiciendo y no maldiciendo. Versículo 44, bendecid a los que os maldicen. Hermanos míos, no era suficiente con decir no maldigan. Pero él dice, bendecid a los que os maldicen. No dice solamente bendecid a los buenos, bendecid a los santos, bendecid a los de buen proceder, bendecid a los mansos, bendecid a los que os maldicen. Tú y yo estamos bajo la bendición del Señor. Y por esto nunca deberíamos maldecir a nadie, ni aún a nuestros enemigos o perseguidores, ni aún al mismo diablo. No somos llamados a maldecir, somos llamados a bendecir. Pablo fue más, en Romanos 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Hermanos míos, ninguno de nosotros ha sido perseguido por la fe en la manera que estos fueron perseguidos, torturados y matados. Pero ninguno de ellos dijo, te maldigo. No. Como aquel árabe islámico en Inglaterra, el cual se mudó en un sector islámico para predicarle. Y ese testimonio lo he dado aquí, es un testimonio verdadero. Al cual el vecino del frente le mandó una carta. Maldigo, te maldigo a ti, maldigo a tu familia, maldigo a tus hijos y maldigo al carro que tú manejas. Que tú le hubieras escrito, hermano, dilo. Tú le vas a poner como algunos cristianos que le ponen en su carro, te deseo el doble de lo que me deseas a mí. El doble. No. Él también le escribió una carta y le dijo, yo te bendigo a ti, bendigo a tu esposa, bendigo a tu familia, bendigo a tus hijos y bendigo el carro que tú manejas. Hermanos míos, esa fue la puerta que Dios abrió para hablarle el evangelio a ese hombre. Y mira los Corintios capítulo 4, versículo 12, dice Pablo, nos maldicen y bendecimos. Noten, eso es práctica. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y ¿qué? Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos míos, nosotros somos los que somos maldecidos por ello. Nosotros no pagamos mal por mal. Nos maldicen y bendecimos. Pero definitivamente nuestra carne le resulta alto esta demanda. Y solo la gracia del Señor en nosotros la puede hacer posible. Calvino dijo,
aunque no le deseamos mal a nuestros enemigos. Mire, hermanos míos, quiero decirle que en medio de esto de la genealogía, de la ideología de género, recibí otro correo diciendo que la Cámara de Diputados había aprobado la lectura de la Biblia en todas las escuelas. Y dije, alabado sea Dios, algo bueno tenía que salir. Pero no aplaudan mucho, ¿no? Que no duró nada para mandarme otro. La Secretaría de Educación rechaza, no se adhiere a lo que la Cámara de Diputados aprobó. Y hubo un sofocamiento en mí. Sí, fui tentado a orar las oraciones imprecatorias de los salmos. Persíguelo, Jehová. Destrúyelo en el camino. Que no se levanten, que queden ciegos sus ojos. Pero el Señor dijo, ¿qué? Bendecid. Bendecid. Calvino dice, aunque no le deseamos mal a nuestros enemigos, muy difícilmente encontraremos uno entre 100 que desee para sus adversarios salud y prosperidad. Y tenemos que ser sinceros. Es verdad. Solo el amor de Cristo en nuestras vidas, reinando en nosotros, solo viviendo en el Espíritu, podemos decir como Pablo, nos maldicen y bendecimos. Hermanos míos, esta bendición no es solo de palabra, implica hechos y acciones. Por eso Jesús dijo, hacedle bien y no mal. Haced bien, verso 44, a los que os aborrecen. No solo bendecid de palabra, pero hacedle bien a los que os aborrecen. Esta es la parte más difícil de vivir. Porque para no hacerle mal, solo hay que hacer nada. Pero Cristo dijo, no solo dijo no le hagan mal, dijo haced bien a lo que os aborrecen, haced bien. Lo difícil es devolver bien por mal. Hermanos míos, esto es lo difícil. A lo que os aborrecen, oh Dios mío, ten misericordia de nosotros. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo morir, se lo merece. Si tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Dale de comer. Sí. Los discípulos desenfundaron la espada. Le cortaron la oreja a uno, pero era la cabeza que querían cortarle. Fallaron en el tiro. ¿Qué hizo Cristo? Se la devolvió. Lo sanó. Wow. Bendito nuestro Señor. Somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te vengues y no sírvele. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos míos, somos llamados a ir más allá de no vengarnos. Somos llamados
a ir más allá de no destruirlos. Somos llamados a convertirlos por medio del amor. De esta manera es que le ganamos para Cristo. De esta manera es que le ayudamos. De esta manera es que le sanamos. De esta manera es que le mostramos un espíritu diferente. Con amor, con paciencia, con misericordia, como nuestro Señor la tuvo con nosotros. Y mira Pedro 2:15, dice Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo es que vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo ¿qué? Bien. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque Él nos llama a amarlos a ellos, pero con la misma nos llama a aborrecer su maldad. Y ahí es donde hay una línea que divide una cosa de la otra. Odiamos la ideología de género y la aborrecemos con todas sus fuerzas. Pero no podemos aplicarle el mismo aborrecimiento y la misma medida a las personas que la introducen. Aborrecemos su maldad. Pablo dice, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En este texto, la exhortación a amar está seguida por un mandato de aborrecer. ¿Y qué es lo que se nos llama a aborrecer? No a las personas, sino la maldad. El amor aborrece todo lo que es malo, todo lo que es incompatible con el bien que deseamos a nuestro prójimo. La maldad es enemiga y contraria del amor. Así que tú y yo nunca debemos condescender con el pecado, con lo malo, con aquello que Dios aborrece. Aborrecer es una palabra fuerte, expresa repugnancia, aversión. Sí, aborrecemos el aborto y lo aborrecemos en todas sus causales. Aborrecemos. Los que amáis a Jehová, Salmo 97:10, aborreced, ¿qué? El mal. Pero por otra parte dijo Cristo que también mostramos el amor orando por ellos. Dice, y orad por los que os ultrajan y os ¿qué? Persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo vamos a orar? Como los hijos del trueno, pidiendo fuego que descienda del cielo y los consuma. Señor, le dicen ellos, ¿quieres que oremos y pidamos qué? Fuego del cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? No sabéis de qué espíritu sois. Él está diciendo aquí que nosotros debemos orar y que esta oración no es una oración para que los destruya, para que los elimine. Es una oración que pide por su bien, es una oración que pide por misericordia. No es una oración que pide por su mal, sino por su bien. Esto no es fácil, porque a la hora del sentir que orar por este hombre, la carne tiene muchas oraciones. ¿Sí o no? Sí. Pero la de Cristo en la cruz fue, Padre, ¿qué? Perdónalo, porque no saben qué lo que hacen. ¿Qué oró Cristo en la cruz del Calvario? Padre, yo te pido que ninguno de estos se salve, ni sus hijos, hasta la 10ª generación.
Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la oración de Esteban mientras era apedreado. Hechos 7:59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y en verdad, hermanos míos, el orar también redundará a nuestro favor, a nuestro beneficio espiritual. Porque como dijo alguien, nadie puede orar por otra persona y seguir odiándola. Barclay dice: la manera más eficaz de acabar con la amargura en el corazón es orar por la persona que estamos tentados a odiar. En tercer lugar, y por último, este texto nos muestra una oportunidad de mostrar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo lo que somos: hijos de Dios. Versículo 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cómo es que mostramos que somos lo que somos? ¿Amando a los que nos aman? No hay que ser hijo de Dios para amar a los que nos aman. ¿Cómo es que vamos a mostrar que somos hijos de Dios y tenemos una naturaleza diferente? Saludando a los que nos saludan. No, los publicanos, dijo Cristo, hacen eso. Los publicanos, la peor referencia de un pecador en aquellos días. Los publicanos hacen eso también. Ellos saludan a los que los saludan y aman a los que lo aman. No se requiere fe para eso. Pero mostramos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, cuando amamos a los que nos aborrecen, cuando amamos a los que nos persiguen, cuando hacemos bien a los que nos hacen mal, cuando oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ahí mostramos que tenemos un espíritu diferente, que somos hijos de Dios. No, Jesús no quiso decir que llegamos a ser hijos de Dios haciendo esto, sino que haciendo esto en verdad mostramos que somos sus hijos. Ninguna persona que nos trate de esta manera, que nos aborrezca, que nos persiga, que nos odia, que es un adversario, un enemigo, esperaría que le mostremos una actitud de amor. Pero Cristo sí, Él espera que como sus hijos procuremos tú y yo imitar este amor de nuestro Padre que está en los cielos. Este es un llamado a vivir como lo que somos, hijos del día, hijos de luz y no de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. Como redimidos, como aquellos que han sido rescatados de una generación maligna y perversa, hijos de nuestro Padre Celestial,
Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Capítulo 4, versículo 31 del mismo libro a los Efesios. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos míos, amables. Fuera la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Sed más bien amables, benignos, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo Jesús. En verdad, hermanos míos, en verdad, solo los hijos del Señor, aquellos que han nacido de Él y tienen una naturaleza divina, pueden caminar en este mandamiento. Pueden mostrar el amor que Cristo manda, la misericordia perdonadora. Pueden llegar a manifestar este amor, aunque claramente de una manera imperfecta. Primero de Juan 4, 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. Somos sus hijos. Nosotros somos los llamados a mostrar esta clase de amor. No podemos tomar este texto y predicárselo a un impío. Él no puede, lo aplastará. Gracias a Dios por Jesucristo. Oh, hermano, por la gracia derramada en nuestros corazones, por el amor derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Porque nosotros también vivíamos así, aborreciéndonos unos a otros, odiando unos a otros, pagando mal por mal. Pero ahora hemos sido salvados. Jesucristo le pone fin a la amargura, hermanos míos. Jesucristo le pone fin al resentimiento, a la venganza, al desprecio en nuestras relaciones. Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. Llegó la hora de tu muerte. Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Vine a salvarte. Wow. A mí, dice Pablo, el primero entre los pecadores, que no soy digno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Jesucristo. A mí me fue mostrada toda su paciencia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cuántos somos? Por la gracia de Dios. Oh, hermanos míos, verdaderamente sin Cristo nada podemos hacer. Él mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis vivir esto. ¿Qué hacéis de más? Dice el Señor. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Si vivimos como los que publicanos hacen lo mismo, ¿qué hacéis de más? Si somos gentiles con los que no son gentiles, ¿qué hacemos de más? Si abrazamos a lo que no habrá, ¿qué hacemos de más? Dice el obispo Ray: si esta actitud y carácter no está en nosotros, escuche bien, si esta actitud y carácter no está en nosotros, si nos resulta imposible hacer el bien a nuestros enemigos, si nos resulta imposible bendecirle, si nos resulta imposible orar por ellos, entonces aún somos mundanos, aún somos naturales,
aún no somos cristianos. Y esto es una evidencia de que no somos hijos de Dios. Está fuerte, pero esto es lo que Cristo dijo. ¿Qué hacemos de más? ¿Qué recompensa en aquel día? Aún necesitamos convertirnos. Sí, pastor, pero no podemos vivir así perfectamente, es cierto. Pero podemos imitar el amor de nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre y su Espíritu está en nosotros. Oh, hermanos míos, el estándar del Señor es aún más alto. Él dice: sé pues, verso 48, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un llamado a la madurez, a la perfección, no menos de ahí. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Este es un anhelo que debemos tener tú y yo cada día. ¿Sí? Cuando se asoma el sentimiento de aborrecer, de odiar, hay que rechazarlo. Lo rechazo. Soy de Cristo. Lo rechazo. Eso no es del cielo. Lo rechazo. ¿Ves? Ahí sí puedes decir: no lo recibo. Ese no es el anhelo que debemos tener. Debemos tener este anhelo: ser como Él, manifestarlo a Él. Nuestra más grande aspiración, ser como nuestro Padre Celestial, perfectos. Palabra griega teleios, maduros. Jesús nos está enseñando que no debemos conformarnos con menos que eso. Sí, sí, Señor, tú nos llamas a hacerle bien. Le voy a mandar un bizcochito, pero un bizcochito, uno solo, y para siempre. No, la meta, ¿qué? No está ahí. No, aspiramos a ser como Él. Y Él hace salir su sol. ¿Cuántas veces ese sol ha salido sin mancar? Oh, Señor, esto es un llamado a procurar este amor. Señor, estoy necesitado, yo estoy necesitado. Sí, yo no veo todavía la perfección, yo no me veo maduro todavía en el amor, pero yo quiero ser completo. Como Pablo, aún no lo ha alcanzado, pero prosigo a la meta. Quiero que su imagen se siga tallando en mí, que su imagen se siga formando en mí. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos los días somos desafiados al amor. Hermanos míos, nos vengamos, claro que nos vengamos. Si nosotros también enviamos los memes de burlas, eso es una clase de venganza. Si ridiculizamos a los pecadores para defender nuestra causa, eso también es pagar mal por mal. Pero el Señor nos dice: ama. El amor no hace nada indebido. Hermano amado, ¿estás enemistado con alguien?
Hay resentimiento en tu corazón contra alguien. Estás abrigando enojo por largo tiempo contra alguien. Hay alguien que no soportas, con el cual no puedes ni comer ni conversar. Te es imposible perdonar por algo que te hizo. El Señor te dice: no te dejes vencer de lo malo. Vence con el bien el mal. No permita que lo malo no te dañe, que te aplaste. Porque reaccionar con maldad es peor que lo que nos puedan estar haciendo a nosotros. Si maldecimos, si pagamos mal por mal, si tomamos venganza, entonces hemos sido vencidos y derrotados por el mal. Pero si nos negamos a nuestra carne, si nos negamos a nosotros mismos, y en cambio bendecimos, y en cambio hacemos bien, y en cambio procuramos la paz, y en cambio oramos por ellos, hemos vencido el mal haciendo bien. Vence, dice, con el bien el mal. Nota que dice: vence con el bien el mal. No dice vence con el bien al malo. Vence con el bien el mal. Barclay dice: cuando el odio se encuentra frente al odio, se crece. Pero cuando se encuentra con el amor, se desintegra. Gloria a Dios. George Washington Carver dijo: yo no voy a permitir que ninguna persona me haga rebajarme a odiarla. Hermanos, quiero terminar leyendo Mateo 22. Ponte de pie en esta hora. Mateo capítulo 22, versículo 34. Somos hijos de Dios y Él es nuestra fuente. Vamos en pos de este amor, yendo en pos de la fuente, y la fuente es el Señor. Siempre tendremos en Él los recursos que necesitamos para amar y no odiar, para hacer bien aunque nos hagan mal. Dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo vivimos el segundo? Viviendo el primero. Él es la fuente. ¿Cómo llegamos a amar a los que nos odian? Amando al Señor. Mientras más le amamos a Él, más amaremos a nuestro prójimo. Mientras más nos acercamos a Él, más reflejaremos su espíritu en nosotros, más reflejaremos su actitud en nosotros, más reflejaremos su misericordia en nosotros. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Permite que esta palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Permite que esta palabra se haga carne en nosotros. Somos débiles y lo reconocemos. Hemos pecado contra el amor una y otra vez.
Confesamos que hemos abrigado sentimientos de mal para nuestro prójimo. Confesamos, oh Señor, que hemos abrigado sentimientos de venganza. Confesamos nuestra impotencia carnal para bendecir, para no maldecir. Confesamos nuestra debilidad, pero somos tus hijos, somos tuyos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Mira a los hermanos que se están debatiendo con gente que lo aborrece o que lo rechaza, incluso que lo pueden estar maldiciendo. El amor está en peligro en sus vidas. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo a vencer el mal con el bien. Llénale de gracia. Derrama tu amor en sus corazones cada día más. Muéstrate, oh Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos crecer en este amor. Necesitamos, oh Señor, mostrar esta benignidad, esta gentileza, aún con los que nos persiguen y nos aborrecen. Mira esta gente que promueve la ideología de género. Oramos por ello en esta mañana. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, que tengas compasión de ellos, que alumbre sus ojos para que vean, que alumbre sus ojos para que vean su condición, que tu amor le guíe al arrepentimiento. Señor, ten misericordia, que no perezcan en sus maldades. Sácale de la oscuridad, sácale de las tinieblas, que le resplandezca la luz del Evangelio. Oramos por ellos en esta hora, Señor, que se detengan. Oh Señor, en el nombre de Jesús, le bendecimos. Ayúdanos a hacerle bien, a no desaprovechar ninguna oportunidad para hacerle bien, para procurar el bien para ellos, para sus familias, para sus hijos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.